Bienvenidos todos y voy a tratar de ir respondiendo a cada una de las preguntas que especialmente gente que va a transmitir o gente que en los medios va a tener alguna participación sobre lo que es el cónclave. Creo que queda muy claro que la palabra cónclave se refiere no únicamente a estar encerrados bajo llave, que de hecho sí sucedió en algún momento de la historia hacia el siglo XIII, donde como los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir al pontífice, la población en la parte de Italia, la mitad de Italia, decidió ponerles llave, decidió quitarles la ración de alimentos, reducirla e incluso quitarles el techo para que pudieran elegir un pontífice. Incluso en aquel cónclave murieron algunos cardenales. Pero se trata también de bajo llave para que nadie salga, para que nadie se distraiga con otras cosas que no deben de ser importantes en ese momento, y también para que no se introduzca nadie desde fuera, porque hay que recordar que durante un tiempo había reyes, príncipes o alguna autoridad civil que podía incluso vetar algún candidato para que fuera electo como papa. Ahora esto se realiza dentro de un territorio totalmente independiente, no corresponde a ningún país, y esto permite que el cónclave pueda realizarse sin ninguna presión. Y por otra parte, el cónclave también se ha pensado que sea en secreto para que quede simplemente la elección del pontífice y no se hayan visto el cómo se fue llegando a este punto. Hay un texto clarísimo que rige al cónclave y es el texto Universi Dominici Gregis, que significa en latín eso, en español Pastor de todo el rebaño del Señor, que fue publicado en 1996 por Juan Pablo II. Quiere decir que el cónclave se realiza bajo estas normas y si no se cumple alguna de las normas de este texto, se considera totalmente inválida la elección. ¿Cómo se prepara el cónclave? Con congregaciones generales diarias. ¿Qué significa esto? Que los cardenales que van llegando a Roma por la renuncia o la muerte o el fallecimiento del Papa empiezan a tener reuniones para preparar el cónclave. En estas reuniones está, por ejemplo, el aprobar los gastos del mismo cónclave y otro tipo de cosas, el inicio, cuándo va a comenzar el cónclave y otros puntos importantes, por ejemplo, dónde se va a quedar cada uno de los cardenales. Estas congregaciones se presiden por el cardenal decano y en su ausencia el vicedecano. Y si estas personas rebasan la edad para ser electores, entonces son presididos estos elementos por el cardenal más cercano a la parte, digamos, de antigüedad, de autoridad, y en este caso será el cardenal Parolin. Hay desde estas congregaciones generales, cuando se realizan en privado, vamos a decir, una promesa de secreto para que cada cardenal trate de no divulgar cómo y en qué manera se va llevando el cónclave. Cómo se van a habitar las habitaciones en la Casa Santa Marta? Se hacen por sorteo. Aquí no hay ningún cardenal más o menos importante para ocupar un determinado cuarto. Las habitaciones se hacen por sorteo. Hay que recordar que estas habitaciones especialmente pensó el Papa Juan Pablo II en ellas fuera del Palacio Vaticano. Para que me entiendan, el Palacio Vaticano es toda esta área que se encuentra viendo a la basílica de frente del lado derecho, desde donde el Papa se asoma para dar el mensaje del Ángelus y donde se encuentra toda la parte que pueden visitar los visitantes, que es precisamente el Museo Vaticano. A esa parte le llamamos el Palacio Apostólico. Ahí se encontraban las habitaciones del Papa hasta que el Papa Francisco decide cambiarlas. Ahí se encuentra la Capilla Sixtina, ahí se encuentra la Capilla Paulina y ahí se encuentra otro espacio grande que es donde el Papa recibe a grupos importantes. Así que en ese tiempo anterior a la Casa Santa Marta, ¿qué es lo que se hacía cuando iba a haber un cónclave?
aunque no lo crean, cerca de la Capilla Sixtina se comenzaban a construir pequeños cuartos con tabla roca. Evidentemente que esto significaba que los cuartos no tenían baño, tenía que compartir baño, y esto significaba muchos problemas para los cardenales, muchos de ellos son mayores. Así que a partir de el Papa Juan Pablo II se decidió tener un lugar que tuviera unas 150 habitaciones para que pudieran recibir en ese lugar tanto los electores como las personas que ayudan en los mismos. ¿Quién está obligado a asistir al cónclave? Todos los menores de 80 años. ¿Hay alguna dispensa? Solamente por enfermedad grave. Y los enfermos que asisten y no entran a la capilla por su situación también pueden votar. Es decir, hay algunos cardenales que por alguna enfermedad en particular no pueden entrar a la capilla, pero sí pueden viajar al Vaticano, estar en un área cercana, pueden votar, sí pueden votar. Pueden votar algún cardenal que no llegó cuando comenzó el cónclave, que llegó un día o 2 días después, sí, se puede integrar a los grupos que ya están en el interior. ¿Por qué no pueden ser electos los cardenales mayores de 80 años? En 1970, el Papa Pablo VI dijo que al cumplir los 80 años se perdía el derecho a participar en el cónclave. Así que a partir de Pablo VI se dice mayor de 80 años, no. Y en 1996, el Papa Juan Pablo II dice, la razón de esta disposición está en la voluntad de no añadir al peso de tan venerable edad la ulterior carga constituida por la responsabilidad de la elección de aquel que deberá guiar el rebaño de Cristo de modo adecuado a las exigencias de los tiempos. Entonces Juan Pablo dice, bueno, a esa edad ya no es conveniente que tengan un cargo que podría pesarle mucho a quienes tuvieran esta edad. ¿Hay un uniforme para vestir en el cónclave? ¿Una regla? Sí. Se tiene que presentar cada cardenal con el hábito coral, es decir, esta sotana, vamos a llamar de color púrpura, roja le llaman algunos, y el roquete, que es una túnica corta que va encima, una túnica corta de color blanca. Esa es la forma en que tienen que vestir absolutamente todos los cardenales. Antes de la elección por voto secreto, había otro tipo de forma de elegir, sí. De hecho, los primeros, digamos, papas fueron elegidos por parte del mismo papa anterior que podía decir, yo elijo a la siguiente persona para que tome el lugar mío. Durante otro tiempo también se elegía por aclamación, es decir, todos los presentes reconocían, admiraban a alguien y sin ninguna votación en secreto se procedía a elegir al nuevo pontífice, pero actualmente únicamente es por voto secreto. ¿Dónde debe realizarse el cónclave? En 1274, en el Concilio de León, se estableció que debería ser en la ciudad donde hubiera fallecido el Papa. Hay que recordar que el Papa no siempre ha vivido en Roma, el Papa ha vivido en Anagni, en Orvieto, en Viterbo, en Italia, y también ha vivido durante un tiempo fuera de Italia, en Aviñón, en Francia. Así que durante ese concilio se dijo, donde haya muerto el Papa, se tiene que realizar el cónclave. Pero esto se cambió en 1455 y se decidió que siempre fuera en Roma. Es decir, que si el Papa moría en algún otro lugar, se tenía que hacer el cónclave en Roma. ¿Dónde se hospedan los cardenales? Ya lo dije, en la casa llamada Santa Marta, que es donde ha vivido el Papa Francisco sus años como pontífice, que cuenta con 105 habitaciones con despacho, es decir, además de la habitación, hay una pequeña sala donde el cardenal o quien esté ahí puede atender a los visitantes y además 26 habitaciones individuales, lo que da un total de 131 habitaciones, y si estamos hablando de que antes había 120 cardenales electores, perfectamente podía cumplir con esto.
¿Pueden comunicarse con alguien los cardenales durante el cónclave? No, totalmente prohibido. Ni por celular, ni por correo electrónico, ni en los momentos en que van saliendo del cónclave a sus habitaciones, etcétera. Totalmente prohibido comunicarse con sus diócesis o con cualquier otra persona. ¿Qué criterios deben seguir los cardenales para la elección? El documento de Juan Pablo II pidió esto totalmente por escrito. No se dejen llevar por simpatías o aversiones. Tampoco por el favor o relaciones personales con alguien, ni por presiones externas. Se trata de tener presentes únicamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Por lo tanto, deben dar su voto a quien incluso fuera del colegio cardenalicio juzguen más idóneo para regir con fruto y beneficio a la Iglesia universal. Esto lo escribe el Papa, dice, fuera del colegio cardenalicio, porque en un tiempo se podía elegir a alguien que no fuera cardenal y en el momento que se elegía se nombraba, si fuera el caso, obispo, cardenal y al mismo tiempo papa. ¿Qué tendencias hay dentro del colegio de cardenales? Bueno, en forma general podemos decir, siempre se ve esto en la Iglesia, hay cardenales conservadores que consideran prioritario conservar y proteger la moral y la ortodoxia de la fe. Es decir, son gente que quieren especialmente cuidar los puntos de la fe, la teología. El segundo grupo serían los reformistas, que intentan cambiar no el contenido de la fe, sino las estructuras de la iglesia, hacer una iglesia más colegial o más democrática, dicen algunos. Y habría una tercera tendencia que serían los pastoralistas, que buscan que el evangelio responda a las necesidades de los fieles y del mundo. ¿Qué elementos se buscan en el nuevo papa? Primero, que tenga salud. Evidentemente, si hay algún cardenal que no tenga salud, no se le podría dar una responsabilidad de este tipo. Ya se ha hablado de la edad, también se toma en cuenta la salud. Tiene que tener un peso espiritual con capacidad de animar, inspirar y transmitir esperanza. Debe tener una visión global de la sociedad y ser capaz de estar por encima de ideologías, unir a personas con distintas sensibilidades y demostrar dotes de mando para gobernar la iglesia. Son puntos muy importantes en este caso y sobre todo se fijan que el cardenal tenga mucha visión del mundo en general. Por eso cuando se habla de algunos cardenales que han estado trabajando ya en el mismo Vaticano, por ejemplo el cardenal Parolin, que ha tenido relación casi con todos los cardenales, que tiene información de toda la problemática en el mundo, se dice que podría ser el uno. En cambio, aquellos cardenales que quizás apenas van siendo nombrados, que tienen conocimiento de su arquidiócesis, quizás de su continente, pero les falta un conocimiento más allá del mundo, pues no serían aptos para esto. Siguiente pregunta. ¿El cónclave debe ser en la Capilla Sixtina? Bueno, antes se podía realizar en diversos lugares y ciudades. Sin embargo, desde 1455 se han celebrado en el Palacio Apostólico, aunque no siempre en la Capilla Sixtina. Solo 5 se celebraron fuera del Vaticano, a partir de esta fecha que les decía. El de 1800 se celebró en Venecia, los de 1823, 1829, 1830 y 1846 en el Palacio Quirinal de Roma, que es donde habita ahora el presidente. Ese lugar que ahora habita el presidente fue un tiempo palacio papal y como en este tiempo que les acabo de mencionar, ahí vivía el papa, ahí se realizaba el cónclave. Desde 1878 se celebran en el Vaticano y a partir de Juan Pablo II se dispuso que siempre en la Capilla Sixtina. ¿Cuándo fue el primer cónclave en la Capilla Sixtina? Antes de que el Papa Juan Pablo lo designara, en 1492.
¿Por qué se llama Capilla Sixtina? Por el Papa Sixto IV, que la mandó construir al arquitecto Baccio Pontinelli entre 1475 y 1483. El cuánto mide la capilla, para que tengan idea de cómo se van a acomodar los cardenales: 40,23 de largo, 13,40 de ancho y 20,70 de altura. Esto hace que los cardenales 135 tengan que estar bastante ajustados, y precisamente por eso se quitó el baldaquino que antes cada cardenal tenía. Si ven películas, por ejemplo, como la de las sandalias del pescador o alguna fotografía, verán que todos los cardenales tenían un techito encima de su asiento. Y cuando nombraban al nuevo papa, todos con una cuerda hacían caer su techito y solamente quedaba el baldaquín, el techo del nuevo papa. Pero como esto implicaba una estructura de madera y la cantidad de cardenales que fue aumentando obligó a tener menos espacio, por esta razón se quitó el baldaquino. ¿Qué autores han embellecido la Capilla Sixtina? Bueno, autores del Renacimiento: Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli y sobre todo Miguel Ángel, que pintó la bóveda de 1503 a 1513 por orden de Julio II, y el juicio final, que pintó Miguel Ángel en 1536 por el Papa Paulo III. ¿Es cierto que la Capilla Sixtina sufrió algún derrumbe? Sí, en 1522 hubo un derrumbe que lamentablemente acabó con dos murales que se encontraban ahí, y por eso dos se ven totalmente más modernos. ¿De qué época es el pavimento de la Capilla Sixtina? Del 1400. Y voy tomando estos temas, ¿por qué? Porque ustedes, como conductores quizás de algún programa, cuando esté pasando el cónclave, no vamos a estar viendo lo que está pasando y vamos a tener que llenar los espacios que tengamos de televisión o de radio con algunas notas de color. Y precisamente estas notas de color de la Capilla Sixtina, el pavimento, etcétera, o si en algún momento hay alguna toma de ese pavimento, podamos tener esta información. ¿Es cierto que cayó una bomba en la Capilla Sixtina? No, pero sí hubo una explosión cercana en el Castillo del Santo Ángel en 1797, que lanzó como proyectil varias piedras al techo de la Capilla Sixtina y dañó el fresco del Diluvio Universal de Miguel Ángel. Cuando vean la bóveda de la Capilla Sixtina van a ver que hay una parte que tiene parches blancos y es precisamente la parte dañada. ¿Quién está encargada de la seguridad del cónclave? La Guardia Suiza, por parte del Vaticano, pero por el Tratado de Letrán, Italia tiene que velar alrededor del Vaticano para que no haya ningún impedimento y se pueda celebrar el cónclave, no haya ningún impedimento para que lleguen los cardenales y tengan su traslado hasta el lugar del cónclave. ¿Cuánto han durado los cónclaves? Bueno, los últimos no han durado más de 5 días y se espera que pasará a más o menos lo siguiente, y exactamente igual. En 1958, para elegir a Juan XXIII, fueron 4 días. En 1963, para elegir a Pablo VI, fueron 3 días. En 1978, para elegir a Juan Pablo I, fueron 2 días. En ese mismo año, para elegir a Juan Pablo II, fueron 3 días. En el año 2005, para elegir a Benedicto, fueron 2 días. Y esto lo entendemos también, ¿por qué? Porque como el Papa Benedicto era conocido por todos los cardenales, porque era el decano y todo el mundo lo conocían, seguramente esto hizo que la votación haya sido muy rápida. En el año 2013, para elegir a Francisco, también fueron 2 días. Quiere decir que en los últimos 2 cónclaves hemos
hablado de 2 días y posiblemente se repita esto. ¿Cómo y cuándo inicia el cónclave? Bueno, ya lo hemos escuchado, inicia entre los 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa. Si es que todos los cardenales están antes de esta fecha y ya se ha sepultado el Papa, se puede adelantar el cónclave, pero por ahora ya sabemos que ya se ha dicho la fecha del cónclave, que será el próximo 7 de mayo. ¿Cómo comienza? Con una misa llamada Pro Eligendo, donde en la Basílica de San Pedro, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Los cardenales van a estar ya todos en la casa de Santa Marta, de ahí se trasladan a la misa antes de las 10 de la mañana. En la misa, la oración dice: Dios nuestro, tú que como pastor eterno conduces a tu grey con solicitud constante, concede a tu iglesia un pontífice que te agrade con su santidad de vida y se consagre enteramente al servicio de tu pueblo por Cristo nuestro Señor. Durante la homilía, el que preside la misa generalmente habla del perfil que va a tener o que tiene que tener el nuevo pontífice. ¿Por qué? Porque en todas las reuniones previas, todos los cardenales han analizado la situación de la iglesia, la problemática, las divisiones, los grupos, etcétera, y de esas reuniones va surgiendo el perfil, no la persona, sino el perfil que necesita la iglesia, y ese perfil tendrá que buscar cuál de los cardenales que estén en el cónclave lo puede cumplir. De tal manera que esta homilía es importantísima porque será el último recordatorio del perfil que tiene que tener el Papa. Después de la misa se regresa a la Casa Santa Marta para el almuerzo a la 1:30 y a las 3:45 en punto el traslado al Palacio Apostólico, a una capilla que se encuentra muy cercana, a unos cuantos pasos de la Capilla Sixtina, que es la Capilla Paulina, llamada así por el Papa Paulo III. Es una capilla mucho más pequeña que la Sixtina, pero permite que ahí se pueda tener reuniones, misas de los cardenales antes de ir a la Capilla Sixtina. A las 4:30 en punto se comienza la procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Hasta ahí, las cámaras van a poder permitir que veamos cómo los cardenales van saliendo de dos en dos, cantando la letanía de los santos, es decir, pidiendo la ayuda divina, y al entrar van a cantar todos una invocación al Espíritu Santo, que es el Veni Creator, una oración del siglo IX, y a las 4:45 estaremos hablando de que los cardenales uno por uno van a hacer su juramento de secrecía. ¿Qué dice el texto? Todos y cada uno, cada quien lo dice así, todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas de la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996. Como ven, ahí se está diciendo, estas son las reglas que tenemos que seguir y continuar. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Ya desde este juramento, todos los cardenales dicen, si alguno de nosotros es elegido, desde este momento se obliga a defender esto que acabo de decir. Sobre todo,
prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección de el pontífice. Y después cada uno dice su nombre, su apellido y dice prometo, me obligo y lo juro. Después de esto se realiza lo que se conoce como el extra omnes, porque hasta este momento entraron los cardenales con un encargado de las ceremonias, con algunos ayudantes también, que vamos a ver ahorita qué hicieron, pero cuando se realiza el extra omnes significa fuera todos los que ya no tienen que estar aquí, quedan únicamente los cardenales. Y en ese momento se lleva a cabo una primera meditación que realiza algún sacerdote, algún obispo, para invitar a los cardenales a que espiritualmente piensen en la decisión que van a tener. Ahorita voy a regresar un poquito a esto, pero para que vaya quedando el esquema. Después de esto se debería hacer la primera votación, por lo tanto la primera fumata, y el primer día solo hay una votación por la tarde, ya que por la mañana hemos visto, se tuvo la misa, se tuvo el almuerzo y se tiene una primera votación únicamente ese día y a las 7:30 se regresa a la casa Santa Marta.